Bendiciones, yo soy el pastor Ángel Paucar. Esta hora me presento para hablar con ustedes acerca de una visión poderosa que Dios me ha permitido traer para este tiempo. El día 10 de agosto yo me había levantado a la madrugada de las 3 de la mañana a tener tiempo de oración con Dios, y pasaron aproximadamente de 3 a 5:45 y regresé a mi cama, y en ese periodo me quedé dormido aproximadamente de 6 a 8 de la mañana, y en el lapso de esas 2 horas yo tuve una gran visión de parte de Dios. Esto sucedió el día 10 al amanecer, 10 de agosto. La visión, Dios me habló acerca de un título, acerca de un tema, y el tema es tiempos catastróficos y la indignación de Dios. Cuando Dios me habló esto, me empezó a abrir los ojos, me empezó a abrir el mundo en que vivimos para observar las cosas. Y empezó así la visión nocturna, visión de la mañana, era ya al amanecer. En la visión empezó así: mi esposa y mis niños habíamos salido de una ciudad tan grande, de una ciudad gigante, maravillosa, hacia un campo muy fértil, muy verde, con grandes montañas, con grandes valles, con grandes árboles, y todo estaba verde, todo estaba en su esplendor. Era un día de verano, era muy hermoso. Y yo estaba allí en esa visión, cuando de repente el sol empezó a oscurecerse, a ponerse ya como a querer entrar. Eso de más o menos a las 6 de la tarde empezó a aproximarse el sol para entrar, y yo estaba acercándome a ver lo que estaba pasando con el sol y lo que estaba poniéndose la tarde, y era más o menos aproximadamente las 6 de la tarde. En ese periodo, cuando yo observo el sol que se está poniendo, pero no entra más de las 6, entonces empiezo a ver de cómo las montañas rápidamente empiezan a unirse la una con la otra y a quedar pendientes internos, o sea, como túneles, canales internos, y de repente empieza a llover, pero a llover fuerte, y empiezan entonces a desbordarse los mares, empiezan a desbordarse y llenarse los ríos y a salir las aguas. Era muy fuerte y poderoso. Entonces mi esposa y mis hijos corrimos hasta donde había salvación, y la parte donde nos podíamos refugiar era solamente entre el medio de las dos montañas que casi se tocaban, y quedaba como un túnel donde nosotros, mi esposa, mis hijos y algunos de la gente que yo no conocía habíamos corrido ese lugar. Cuando de repente yo estoy allí en ese lugar, empiezo a observar cómo las montañas, los ríos se hacen grandes en gran manera, y estuve asombrado todo lo que estuvo pasando frente a mis ojos. Luego desde allí miré las grandes ciudades, ciudades poderosas que estaban muy calmadas, muy quietas, pero estaban mucha gente en aquel lugar. De repente empecé a ver cómo la tierra se empezó a mover. La tierra se empezó a mover de un lado para otro, se movía de la derecha a la izquierda, volvía de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, y volvía del frente hacia atrás y de atrás hacia el frente. Se movía la tierra como un ebrio, como un borracho, y de repente entonces calmó la tierra de moverse, y los edificios empezaron a correrse de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de la derecha a la izquierda, y se empezaron a romper más o menos a la tercera parte de la altura.
Ya allí empezó entonces los edificios a derrumbarse, todas las grandes ciudades, los grandes edificios, y la gente a llorar, y la gente a gritar, y la gente quería auxilio, nadie le escuchaba, nadie podía ayudar. ¿Por qué? Porque eran tiempos catastróficos, tiempo de la indignación de Dios. Y vi claramente que era la mano de Dios. Porque nadie podía ayudar, nadie podía moverse a ayudar, porque todos estaban en un caos y luchaban para salir la gente de allí, y fue imposible. Vi los edificios, eran de ladrillos, eran con metales, eran con vidrios, y comenzaron a romperse muy fuertemente. Y lo más sorprendente, después de romperse por la tercera parte, la gente empezaba a desesperarse y a morir allá dentro de esos edificios. Pero vino una segunda vez que empezó a arrancar los edificios de raíz, así como se arranca un árbol, y salían y quedaban los cimientos para arriba, y lo que estaba arriba quedaba abajo, y moría mucha gente en todas las naciones, especialmente los edificios que estaban a las orillas de las costas, de los mares, de los ríos, de los océanos. Entonces vino una segunda fuerza del cielo, y los edificios se empezaron a salir totalmente y a dejarse debajo, hundidos definitivamente en la tierra. Entonces de allí yo corrí para levantarme y ver si mis hijos estaban allí, y empecé a ver cómo había sido tan terrible la destrucción, fue tan grande aquel momento. Y rápidamente miré y se puso al frente una gran ciudad. Y las personas lloraban, oiga bien, lloraban, gritaban, temblaban y se postraban la gente, pero nadie le podía ayudar. En ese momento vi otra ciudad donde había gente que hacía inversiones, gente que tenía portafolios, gente que estaban caminando como que nada había pasado en aquella ciudad, pero de repente la tierra se empezó a mover, los edificios empezaron a partir y empezaron a salirse de raíz de los cimientos hacia arriba, y la gente, para no morir, se lanzaban con sus portafolios, con sus joyas, con su dinero, con las cosas en las manos, y caían así como cuando cayeron del edificio del 9/11 para abajo, y morían y eran despedazados, y de esos edificios nadie vivió. Entonces también vi como algunos edificios redondos, algunos de color grises, eran derribados fuertemente. Los grandes depósitos que estaban guardados en los países fueron puestos al suelo, y decía: el que hablaba conmigo, esto es la mano de Dios. Al salir de ese lugar corrí a ver a mi familia, porque el sol comenzó a cambiar rápidamente y a descubrirse velozmente, y corrimos al centro de 2 montañas para pasar la noche allí, y sorprendentemente era que no oscureció del todo. Estaba como a las 6 de la tarde, como había visto al principio. Mientras miraba yo, vi cómo comenzó a llover en gran manera, los ríos se llenaban rápidamente, llenaban los mares, y la fuerza del mar se salía velozmente para cubrir la naturaleza, las ciudades, la tierra, a una altura casi a los filos de las montañas. ¿Y por qué estoy con este cuaderno? Porque no quiero decir nada de lo que Dios, no quiero decir más de lo que Dios me enseñó. Quiero ser específico, quiero decir exactamente, porque no quiero agregar una palabra, no quiero decir nada, porque esta mañana yo me levanté de esa gran visión y tuve la gracia de Dios, guiado por el Señor, escribí, por eso que tengo que decir todo como está aquí. Y yo vi cómo caía la lluvia y cómo crecían las aguas, cubría la tierra. Luego abracé a mis hijos en aquel lugar, y la que se había quedado cerca, dice, eran unas pocas personas, y mi esposa quería irse por otro lugar. Ella quería escapar por otro lugar porque estaba asustada y quería llevarse a los niños. Mas yo recibí del Señor
una palabra en ese momento, en aquella hora, Dios me dijo, no salgas de allí, porque yo te guardaré a ti y a tu familia en estas montañas, y a ti nada te pasará, ni a los que están contigo, ni a los tuyos no sufrirán daño. Unas personas más adelante que yo había visto antes de comenzar esta visión, antes de comenzar esto, en ese sueño, antes de ver los edificios caídos, entonces, y otros que no los conocía, estaban cerca de mí junto con ellos. Estaba mi esposa, con mi hija la mayor, Debbie. En cuestiones de segundos después de ver eso, todo se calmó y la tierra estaba tan húmeda en gran manera y mojada que salimos de allí y era tan mojada, pero tan húmeda, que nosotros estábamos allí y no podíamos caminar fácilmente donde estábamos. Y vi gente que salía de aquellas ciudades donde había sido destrozada, donde habían sido los edificios arrancados. En medio de los escombros salían algunas gentes que habían sobrevivido y caminaban hacia nosotros. Lo sorprendente de esto fue que al salir la gente de allí y nosotros salir de los lugares donde estábamos por la mano de Dios guardado, salimos de allí de en medio de las montañas y subimos unas escaleras. Oiga bien, y muchos, con mucho cuidado, y muchos subíamos por ahí, y se presentó frente a nosotros un enorme puente de metal, el cual había quedado en su totalidad sin haber sido destruido. Pero este puente ya estaba sujetado de una montaña hacia otra montaña, y era un puente tan fuerte, el único que se había quedado sin ser tocado. Luego comenzamos a caminar y la gente entraba en ese puente y se dirigía a otra montaña, y la montaña, al yo ver al otro lado la montaña se llamaba la montaña de la salvación. Lo leí claramente el letrero y lo vi al otro lado, la montaña escrito, la montaña de la salvación. Antes de entrar en ese puente, encontré a muchos hermanos, encontré a muchos siervos, a muchos apóstoles, a muchos hermanos que yo conozco de la iglesia y a otros que no conozco, pero gente que yo caminaban con nosotros, avanzaban lentamente por ese puente con mucho cuidado. Pero me sorprendí cuando de repente los que habían quedado del terremoto, los que habían quedado de la tierra que se movía, de la lluvia, de estar saliendo de aquel catástrofe tremendo, todavía iban fumando, hablando mal, peleando, discutiendo antes de llegar a la montaña de la salvación. Y yo corrí, y a muchos de los hermanos que yo conozco pude quitarle el cigarro, pude quitarle algunas cosas, algunas armas, algunas cosas que ellos hacían, con tal de que estas personas llegaran a entrar en la montaña de la salvación. Luego nos encontramos con algunos hermanos y lo que me sorprendió es eso, ver lo que ellos no habían cambiado. Inmediatamente me pregunté, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están los que habían creído en Dios? Y oí una voz claramente que dijo, ellos han perecido juntamente con el mundo. Y allí fue donde yo me puse triste y empecé a caminar hacia la montaña llamada Salvación. Esa montaña era un lugar muy alto, muy hermoso, y solamente al llegar a esa montaña, saliendo del lugar de la destrucción, íbamos a estar salvos, íbamos a estar bien, allí íbamos a vivir con la vida de Dios. Más adelante, cerca de la montaña, me pregunté otra vez, ¿dónde quedaron los hermanos y dónde está mi familia? Me pregunté yo y no encontré respuesta, y de repente sucedió pronto que ya yo empecé a ver a los hijos míos, empecé a ver a mi esposa, y quedamos muy poca gente ya para acercarnos a la montaña de la salvación. Y por esa razón estaba observando
de que aún saliendo del problema, saliendo de estos problemas catastróficos, de la indignación y de la mano de Dios, y viendo cómo la gente había quedado en las ciudades y la tierra mojada y húmeda por la lluvia y por el agua, la gente aún, entrando en ese puente, no llegaban todos, llegaban algunos a la montaña de la salvación. Por esa razón, creo que es un aviso de Dios. Debemos orar por esto rápidamente. No vi a mi familia carnal, no vi a mis hermanos, no vi a nadie, y eso me dolió mucho aquel día, porque no había nadie de mi familia, nada más estaba mi esposa y mis hijos, y una cuñada que tengo yo, que entraba con su niña juntamente con nosotros. De repente desperté de este gran sueño y tuve mucha angustia, tuve mucho dolor en mi corazón. Empecé a llorar, empecé a gemir, fui a orar un rato y entendí todo esto que debía de hablar, que debía decir, que debía grabar, que debía dejarles saber, cuál debo anunciar al mundo para que oremos y Dios cuide de cada uno de nosotros, cambie los pronósticos como cambió de Nínive cuando Jonás fue allí y habló que de aquí a 40 días Nínive será destruido. Después de terminar esta gran visión, lo importante fue que me dio la palabra del Salmo 46, 6, y dice así: braman las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Por eso sé que es de Dios, es un aviso de Dios. Y es muy importante que preste atención, porque los días se acercan y es muy importante que estemos unidos en oración y estemos prestos para crecer en el amor de Dios y anunciemos y hagamos avanzar. Cristo está a la puerta, Cristo está por venir, y que si tú no te preparas y no te arrepientes y no te conviertes y no vives una vida recta, los tiempos catastróficos y la indignación de Dios vendrá como lo estamos viendo. Dios me avisó el día 10 de agosto, no lo he grabado. ¿Por qué? Porque muchas de las veces uno no hace las cosas rápidamente y después de ver cómo Texas quedó bajo el agua, de ver los huracanes, de ver cómo viene por Florida, el terremoto en México y todo esto, Dios me dirigió a grabar esto para que sea anunciado. Así que cuando usted reciba este video, cuando usted reciba esta notificación, cuando usted vea este programa, usted por favor comparta, déjele saber que Cristo está a la puerta. Y en el único que hay salvación es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero que usted haga correr la voz, porque estamos en los tiempos proféticos, en los tiempos finales, donde Cristo aparecerá en cualquier momento. Quiero orar antes de terminar, quiero bendecirlo, quiero declarar la palabra de Dios y quiero que usted sea la voz de Dios y me ayude a infundir este material y sea de bendición para que muchos corran a la casa de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que el Espíritu Santo lleve esta palabra, porque vino de usted. Usted me puso esta visión y usted me ha puesto este día a grabar el tiempo suyo, la hora suyo, y quiero, Señor, que usted sea glorificado y que haga entender al mundo a través de este mensaje que usted fue el que mandó, que usted fue el que reveló, que usted fue el que permitió grabar y que usted es el que está hablando a través de mis labios, en el nombre de Jesús. Ahora oro y bendigo este video, oro este material para que sea de bendición, de salvación y vida eterna. Y muchos corran a la montaña de salvación en Cristo Jesús. Amén.